Hola, hola, ¿cómo está? Muy buenas tardes, los saludo con gusto. Bueno, ya casi noches, ¿verdad? Si no es que ya son noches, son las 7:25 hora de la ciudad de Wyoming, Michigan. Los saludo con muchísimo gusto. Y a todos los que nos están viendo en otras partes de Estados Unidos, es un placer para mí poder conectarme a través de estas plataformas y poderle llevar información. Mi nombre es Carmen. Gracias por acompañarnos. Gracias por más información que tenemos para usted en las plataformas del periódico El Informador. Y hoy con una noticia que, mire, esta noticia es relevante porque mucho se ha hablado de esos delitos que se cometen por cuestión de, ya sea de género o de racismo, de discriminación, por varias cosas, ¿no? Que la gente comete pues ciertos ilícitos contra otras, ya sea porque no está de acuerdo o ya sea porque simplemente tiene una animadversión con otras personas, pero a veces hablamos tanto de eso y son tan marcados estos crímenes así, que se nos olvida cuando una persona puede estar con algún trastorno mental, con algún trastorno que evidentemente lo haga perder de sí y cometer ciertos actos ilícitos. Fue el caso que pasó en una pizzería en donde un sujeto ingresó a este negocio por la puerta trasera, ingresó directamente a la cocina y cuando vio al cocinero de origen hispano, le roció un líquido. En un principio el cocinero dice que él pensó que era agua y que le dijo a este sujeto que no podía estar en el área de cocina, que tenía que salir inmediatamente, pero él comenzó a perseguirlo y después tomó un encendedor y comenzó a perseguirlo. Él evidentemente después se da cuenta que no es agua, que es gasolina y que este sujeto busca hacerle daño. Entonces, bueno, pues él en todo el caos que de por sí la cocina ya es caótica, bueno, pues sigue todavía el caos de un sujeto que simplemente se mete a la cocina, le rocía gasolina y quiere, bueno, pues prenderle fuego. Todo esto quedó captado en las cámaras de seguridad y bueno, ¿qué pasó después? El sujeto logró escapar, el cocinero, y este sujeto pues comenzó a perseguirlo. Lo curioso del caso es que el agresor llevaba un perrito que en todo momento no lo suelta, lo va acompañando con él. Y bueno, pues ahí se arma en la cocina del restaurante de esta pizzería la persecución a tratar de hacerle daño a este cocinero de origen hispano. Después, bueno, pues comienzan los testimonios, dicen que este sujeto pues ingresó así nada más a la pizzería. Evidentemente las personas que estaban laborando en la cocina pues pensaron que se trataba de un error, le pidieron que saliera, pero él no se salió. Lo que creen los investigadores de este caso es que este sujeto estaba sufriendo una crisis mental en ese momento porque decía que alguien lo quería quitar de la vida y que había entrado ya este sujeto a otro negocio a amenazar a otras personas. Entonces ellos creen que este sujeto no estaba bien, que estaba sufriendo una crisis. La policía evidentemente llegó al lugar y este hombre identificado como Robert Haight, pues ahora está acusado de varios delitos. Uno es intento de asesinato, otro es asalto con arma mortal y él está enfrentando una fianza de $500,000. Ahora, yo al principio de este espacio le decía, mucho se habla de estos crímenes o de estos delitos que se intentan cometer contra otras personas, ya sea por esta animadversión que hay hacia las personas migrantes o hacia las personas, de diversas condiciones, los que pensamos que no son iguales a nosotros y que los rechazamos, ¿no? Pero se habla poco de la salud mental de las personas, se habla poco y es que, mire, se ha visto, no es el único caso, afortunadamente no pasó a mayores, únicamente quedó en eso, en un intento. Afortunadamente el cocinero actuó, pues, primero valientemente y segundo con mucha astucia para poder escapar de este sujeto que pretendía agredirlo e irse. Pero mire, estamos hablando de muchos casos en donde se ven involucradas personas que necesitan tratamientos médicos especiales, tratamientos mentales, y que ya sea que en el momento en el que cometen los delitos no estaban bajo su tratamiento o el tratamiento no es el adecuado y falla, o se les escapa a las familias y estas personas buscan cometer delitos.
ya sea porque escuchan voces diciéndoles que necesitan cometer esos crímenes, ya sea porque tienen crisis que ellos no pueden controlar, ya sea crisis de ansiedad o crisis de cualquier naturaleza, y eso provoca que estas personas pues salgan a las calles y agredan a otras personas inocentes. Ya ha habido muchos casos en Estados Unidos, usted recordará simplemente pues los atentados que hay en escuelas, y cuando se comienzan las investigaciones y se comienza a hablar por qué estos sujetos son agresores con este tipo de delitos y a esa magnitud, porque estamos hablando de delitos pues muy delicados, muchos incluyen a niños, se meten a escuelas y hacen este tipo de actos, y cuando comienza la autoridad y los especialistas a indagar, a comenzar a investigar más a profundidad sobre la historia, la vida de estas personas, se dan cuenta que son personas con algún trastorno, que no siguieron bien sus tratamientos médicos o que los suspendieron o que no fueron los adecuados. Entonces yo aquí le pregunto a usted, vaya, cuando uno analiza este tipo de hechos, pues se pone a pensar, ¿cuál es la responsabilidad de las autoridades y de los médicos, por supuesto, para diagnosticar correctamente a las personas que sufran algún trastorno, darles el tratamiento adecuado para que estas personas sigan pues con un diagnóstico y un tratamiento oportuno que los pueda hacer que vivan una vida tranquila, una vida normal? Y no que se enfrenten también a este tipo de circunstancias en donde se arriesgan ellos, pero también ponen en riesgo la vida de otras personas inocentes. ¿Qué responsabilidad tendrían entonces ahí los médicos para diagnosticar bien, el gobierno para insistir en la importancia de la salud mental, la importancia de que las personas pues no dejemos de lado nuestra salud mental? Y aquí aprovecho para hacer un paréntesis que ya nada tiene que ver con el tema, pero que está relacionado, y es que muchas veces las personas dejamos a un lado nuestra salud mental por la cotidianidad, porque creemos que no es importante, y dejamos de lado padecimientos que nos afectan como la ansiedad, como la depresión, como pues otro tipo de padecimientos que no les estamos tomando mucha atención y que nos afectan en nuestro día a día. Hay ya diversos especialistas y diversas voces, organizaciones médicas, organizaciones de la sociedad civil, que están pidiendo un llamado y que están haciendo un llamado justamente a la gente para que cuidemos nuestra salud y no permitamos que cosas pequeñitas pues se vayan haciendo cada vez más grandes y que llegue un momento en el que no podamos parar. Estas personas evidentemente necesitan una atención especializada, y era lo que yo le comentaba, muchas veces hablamos de estos delitos, pero si nosotros investigamos a fondo quiénes cometen estos delitos, bueno, pues nos vamos a dar cuenta de que la mayoría de estas personas, en un 90% de los casos, son personas que tienen algún tipo de problema. Entonces, bueno, pues ahí está este caso que ocurre. Afortunadamente, pues le digo, no pasó a mayores, todo pudo pues solucionarse. Este sujeto fue aprehendido, hoy le digo, enfrenta 2 cargos, uno por intento de asesinato y otro por asalto con arma mortal. Y bueno, pues le espera una fianza de $500,000. Pero aquí la pregunta es, respecto a los investigadores que están indagando sobre este tema, es si esta persona sí sufría algún padecimiento mental y si él pudiera pues salir libre por comprobar que no estaba al 100% de sus facultades mentales, o si seguiría el proceso. Y ese es un gran debate, ¿no? ¿Quién tiene la responsabilidad sobre quién? Porque evidentemente las personas que tienen algún trastorno, algún padecimiento, pueden ser eximidas de toda responsabilidad. Pero entonces, ¿quién es el responsable o no hay responsables, verdad? Así las cosas esta tarde con esta información. Le invito por favor a que me deje pues aquí sus comentarios. Recuerda que para nosotros es muy enriquecedor saber qué piensa, saber qué opina, saber por supuesto su opinión respecto a las noticias que nosotros le presentamos. Todo con la intención, evidentemente, de que cuando ocurren hechos así,
cuando hay noticias de esta naturaleza, pues poder aprender algo. La información evidentemente nos sirve justo para eso, para estar informados, para saber qué es lo que pasa, pero también para prevenir. Muchos casos se pueden prevenir. Muchas noticias que nosotros le damos a usted, querido público, son noticias que se pueden prevenir. Hemos hablado muchas veces de las armas con los niños, de los accidentes que pasan. Apenas el caso terrible de un niñito de 2 años que accionó un arma accidental, que estaba en la mesita de la recámara y que terminó con la vida de su mamá embarazada y no se pudieron salvar ni el bebé ni ella. Y todos estos casos uno se pregunta, se los cuenta uno, obviamente con nuestra responsabilidad de informar, pero también con un sentido de evitar esos casos, de evitar esas noticias, porque en la mayoría de los casos se pueden prevenir, no todos, pero la mayoría de los casos se pueden prevenir, y ese finalmente es el objetivo que nosotros tenemos cuando damos este tipo de información. Así que coménteme por favor lo que usted opina de este caso, déjenos saber desde dónde nos ve, y por favor sigamos hablando del clima, porque no es un hecho aislado o que ya pasó. Mire, en México, rapidísimo le digo, estamos divididos. Prácticamente la mitad del territorio está pasando todavía con fuertes temperaturas que superan los 110 grados Fahrenheit, y la otra mitad con lluvias torrenciales, lluvias muy fuertes, se esperan granizos, se espera, bueno, una ola, pero ahora fría, un frente frío, y entonces estamos en esa dualidad. Mientras unos estados están con 110 grados, nosotros aquí ya estamos con el frío y ya estamos con las lluvias, y además, como siempre ocurre en estos tipos de países, los problemas que conllevan. Le hablé en el calor, los problemas porque no había aire acondicionado y no había hielo. Y ahora le hablo en el frío y con las lluvias, que no hay el drenaje adecuado, y entonces ahora hay encharcamientos, inundaciones, gente que lo pierde todo, e incluso peatones que han sido arrasados por la corriente de aguas negras y que desafortunadamente han perdido la vida. Así estamos de este lado de la frontera, así que bueno, pues a ver qué tal nos van los próximos días. Mientras tanto, les dejo todo mi cariño y les pido por favor que me comenten aquí, y después yo más tarde me paso para poder pues contestarles sus mensajes y poder hacer una comunicación. Gracias por haber conectado unos minutos con El Informador. Lo invito a seguirse al pendiente de las noticias que ocurren en Estados Unidos, por supuesto, en el mundo también. Así que pase bonita noche y nos vemos pronto.